Muy buenos días, Nicolás. Sí, hoy quería hacer referencia a dos aspectos básicamente. Primero, hacemos parte de la Comisión Nacional que en estos momentos, en el marco de la negociación de los trabajadores nacionales y en su capítulo de la educación, hoy se reúnen con la ministra o con todos los ministros de gobierno, y tengo que decir que hasta la próxima semana vamos a instalar la mesa técnica en lo pertinente a la educación superior. Mientras tanto, como es normal en los debates de nosotros los trabajadores, hay opiniones encontradas y digamos que poco a poco hemos venido zanjando esas diferencias y hoy nos preparamos para que en la próxima semana asumamos plenamente el desarrollo de nuestra mesa. Hay que decir que a la mesa han llegado los pliegos de peticiones de todas las centrales obreras y de las confederaciones con las que cuenta el país, y estaremos dispuestos a defender los principios, y no solamente los principios, sino las solicitudes que hemos hecho en su momento al gobierno. ¿Cuáles son los temas principales, mi estimado Juan Carlos? Bueno, en ese marco lo principal es lo pertinente a la financiación, profesor Haider. Sí, hay uno que me gustó mucho, que los consejos superiores universitarios deberán contar con la presencia de los empleados que en este momento no tienen representación, ¿no? Eso sería bueno que lo tuvieran en cuenta en las reformas y en los ajustes que están haciendo algunas universidades. Sí, porque para hablar plenamente de comunidad universitaria. Bien, hoy tenemos que hablar de algo muy importante. Es la minga, estimados oyentes. La minga hoy para algunos es un problema. La minga hoy para algunos es volver a decir otra vez los indígenas del Cauca están paralizando el sur del país. Pero lo que debe quedar claro a la opinión pública es que hoy la minga está reclamando al gobierno que se cumpla el decreto 1860 de 2017, profesor Haider y estimada audiencia. ¿Qué dice ese decreto? Ese decreto contempla algunos aspectos bien interesantes. Básicamente está dividido en 7 artículos. El primero tiene que ver con la integración de la Comisión Mixta para el Desarrollo Integral de la Política Pública Indígena del Departamento del Cauca. La otra tiene que ver con las funciones de la comisión. El otro artículo tiene que ver con de qué forma se va a sesionar y cuáles son las partes en las cuales va a llegar. Otro es con los seguimientos en los cuales se involucran algunos agentes de control, entre ellos está la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría, para que de manera simultánea verifiquen los acuerdos. La otra, el sexto, ahí está el meollo del asunto, con la identificación de las asignaciones presupuestales del orden nacional, anual, bimestral, trienal y cuatrienal, de acuerdo a cómo se ejecuta el presupuesto de la nación. Y el otro tiene que ver con la vigencia de las derogatorias, diciendo desde luego que se deroga el decreto 928 de 1999. En ese orden de ideas hay que decir que en esa partecita del articulado se decía que se iban a asignar recursos por 80.000 millones de pesos para dentro de lo que en los cuales se iba a ejecutar los recursos. Tenía que ver, uno, con compra de terrenos. Se estaba pidiendo al gobierno nacional la compra de 45.000 hectáreas y algunos con desconocimiento de causa, especialmente quienes manejan los programas radiales de la radio, que no es la alternativa como la nuestra, decían, pero es que a los indígenas, ¿por qué les van a entregar tanta tierra? Entonces aquí viene la primera reflexión, y es decirles, compañeros, recuerden, los indígenas nos están haciendo una reclamación ancestral. Recuerden quiénes eran los propietarios
del suelo en nuestro país eran las comunidades indígenas. Y hoy esas tierras están en manos de los grandes propietarios de tierras del Valle del Cauca. Ahí es donde está el problema. Y ahí está el problema. ¿Por qué? Porque entonces tenemos que entrar a mirar históricamente cómo esos propietarios o quienes hoy ostentan el título de propietarios adquirieron esas tierras. Para nadie es un secreto que fue a partir de la violencia, del destierro y del exterminio sistemático de esas comunidades, que obviamente con el exterminio físico lleva al exterminio político. Hoy tenemos que decir, y primero, que las comunidades indígenas es lo más digno que hay en este momento en nuestro país. Segundo, que tenemos que decir que las comunidades indígenas nos vienen dando un ejemplo de organización social. No son 4 los que salen como nos quieren hacer ver en los medios, son comunidades enteras donde participan los hijos, los grandes taitas, los padres, las madres y los niños. Y también lo que hay que decir es que hoy los indígenas de todo nuestro país marchan hacia el Cauca. Sí, y lo que no hemos querido entender, Putumayo, claro, los del norte también, los del Atlántico, lo que no, o que el gobierno no ha querido entender es que hay que sentarse a hablar con las comunidades. Sí, pero, el prurito, porque allá, porque ojo a lo que voy a decir acá, la teoría de este gobierno es que negocia en condiciones en las cuales existan los recursos. Conclusión, no va a haber nunca negociación. Lo más, y ahí tenemos que hacer y quitarnos el sombrero frente a la comunidad indígena, es que la comunidad indígena resiste. Y por eso desde este espacio quiero hacer un llamado fraternal al respaldo de las comunidades indígenas y decirle a los compañeros trabajadores que el próximo 25 haremos un paro a nivel estatal. Compañeros, hay que hacer presencia. Nosotros que estamos en la mesa de negociación, yo nunca había escuchado en 5 minutos tanta sartalada de mentiras por parte del representante del gobierno y la viceministra de turno y todos los viceministros y los asesores, ¿sí? Lo único claro es que en ese plan nacional de desarrollo no existen los recursos ni para educación, ni para salud, ni para ningún otro aspecto. Por eso, lo que nos espera a los trabajadores colombianos durante este gobierno es 1, el aumento de las pensiones, de la edad pensional. 2, el que acaben de vender empresas como Ecopetrol. 3, que no hayan los recursos para la tan cacareada reforma educativa de país, ¿cómo era que decía el gobierno anterior? Del país más ilustrado, la Colombia más ilustrada. Eso es física y plena carreta, porque eso se hace con recursos y en el Plan Nacional de Desarrollo no aparecen esos recursos. Hagamos unas claridades, profesor Juan Carlos. La ministra llega a negociar desconociendo un decreto que le daba unos derechos y va a tener unos reconocimientos económicos a los indígenas. A las comunidades indígenas. Y dijo, señores indígenas, no hay plata, no hay a quien comprar las tierras, no hay suficiente tierras, o sea que no, y llegó a argumentar un plan nacional de desarrollo que ni siquiera es válido, porque ni siquiera ha hecho el trámite de ley. Y además tiene que tener usted en cuenta que dice, no, tranquilo, que en los próximos 4 o 5 años le van a venir los recursos. Señores, todos los planes de desarrollo tienen un administrador intermedio, que son los no políticos, los politiqueros que se están robando la mayoría de los recursos. Eso hay que decirlo así con esa palabra. ¿Y por qué lo digo que robando? Las anteriores administraciones han hablado siempre sobre la infraestructura, sobre las vías, las 4G. Sí. Y uno vamos a ver, y esta protesta, nos hemos dado cuenta de las condiciones de las vías secundarias y terciarias. Graves. Oiga, es increíble que un país como Colombia se bloquee media cuadra, menos de 1 kilómetro, y bloqueen por una vía todo principal. Un país porque solamente hay una porque vía. Es que solamente es que desarrollado. Ahí está, entonces vuelve y juega, devolvamos la película. Nos vendieron la idea de que había que vender Ecopetrol y todas las empresas productivas del Estado para invertirlas en las 4Gs.
¿cierto? ¿Dónde están las vías? ¿Dónde están Después los de 8 resultados? años, ¿dónde están los resultados? ¿Dónde están los están compromisos con las los vías campesinos, alternas? con los ¿Dónde está indígenas? la propuesta de estructura vial que permita desarrollar nuestro campo? No, lo que aquí uno le da esgrima y uno dice, oiga, venga, tenemos que pensar en quiénes van a ser nuestros próximos representantes, porque no podemos seguir aceptando el cuento de esa polarización Y que con no esos- nos lleva a nada. con esos ¿sí? intermediarios frente a Entonces, la parte del Plan Nacional de simplemente Desarrollo. dejamos a nuestra querida audiencia una inquietud. Ojalá, vuelvo y repito, el 25, no solamente los trabajadores estatales, sino todos los trabajadores y estudiantes salgamos a la calle a reclamar nuestro derecho, lo que nos pertenece, porque como ciudadanos de este país aportamos desde nuestros bolsillos, desde nuestra conciencia, de nuestra formación y desde nuestra sapiencia a ser país. Muchas gracias, mi estimado Juan Carlos, y esperamos a todos en la marcha.